Hola, bienvenidos nuevamente a Diálogos por la Sostenibilidad, un programa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 como punto de análisis a los acontecimientos cotidianos. Te saluda tu host, Roberto Juárez, a.k.a. Citizen for Sustainability. Este programa es posible gracias a la Asociación Nacional de Locutores, a Youth Building the Future Global y a Locutores por México y Visión México. El tema de hoy es, estamos ante una emergencia climática y estamos afrontando situaciones desde el legislativo en cuestiones energéticas. En esta ocasión nos acompaña César Rosaslanda P, César Rosaslanda _, y a quien agradezco su tiempo. Muchísimas gracias, César, bienvenido. Muchísimas gracias a ti por la invitación, por tenerme aquí y especialmente por prestar el espacio para discutir un tema tan importante. Muchísimas gracias. Y justo el tema sobre una transición energética, una fuente de energía asequible, segura y sustentable, es algo que lo escuchamos en todos los niveles políticos. Incluso en los diálogos del día de ayer fue algo sorprendente para todo tipo de personas el escuchar que incluso solamente dentro de las horas del debate, solamente en un minuto, se mencionaron los objetivos de desarrollo sostenible y por la persona menos pensada, que fue el dirigente del Partido Revolucionario Institucional. Pero el tema de fondo es, todos hablan de energía, todos hablan de transición, todos hablan de un beneficio hacia la sociedad, pero ¿dónde estamos parados? ¿En dónde nos encontramos verdaderamente en México? Lo mencionamos. Estamos ante una emergencia climática, aún no declarada por las fuerzas académicas y por las fuerzas de investigadores a nivel global. Vemos distintas manifestaciones en todos los niveles y la pregunta es, ¿qué estamos esperando? Y la pregunta de fondo es, ¿fue verdaderamente una ganancia o fue verdaderamente una derrota y desde dónde? Pues mira, esa pregunta obviamente siempre dependerá desde dónde la contestes, ¿no? Claramente que la oposición política te va a decir que fue una victoria, Morena igual lo va a tratar de calificar como una victoria. Lo que sí es que, lamentablemente, para quien sí es una pérdida es para el cambio climático. ¿Por qué? Porque, ok, teníamos una reforma eléctrica que sí, se podría decir que no funcionaba, que no atendía como tal al 100% las energías renovables, pero, ok, se intentó ahora pasar esta reforma, no pasó, pero el fondo sigue siendo el mismo, el cambio climático sigue sin ser atendido. Como tú bien lo mencionabas, el día de ayer solo un diputado lo mencionó. O sea, pareciera que eso no es lo que importa. O sea, lo que les importa siempre va a ser el tema político, ¿no? De, a ver, ¿logramos que pasara o no logramos que pasara? Hasta ahí. Pero si te fijas, el cambio climático pareciera que es lo de menos, cuando debería de ser totalmente lo contrario. Debería de ser el tema que sea atendido. Entonces, ahora que no pasó esta reforma, pareciera que el tema en la industria energética pues va a quedar en el olvido, ¿no? Como que no pasó, ahora ¿qué sigue? No lo sabemos. Entonces, creo que estamos en un limbo en el cual lamentablemente no se le presta atención al cambio climático. Exactamente, yo creo que como tú lo mencionas perfectamente, parece que estamos ante políticas de remedio, políticas inmediatas y no una política de Estado, una política que dé respuesta a las próximas generaciones. No hemos hecho el cuento específico de cuántas veces se menciona la palabra joven, cuántas veces se menciona la palabra cambio climático, pero sí sabemos que solamente se menciona una vez, objetivos de desarrollo sostenible, y creo que esto dice mucho y es un buen panorama, un indicador de dónde surge el debate, desde dónde se mantiene esta conversación. Y lo más triste, como tú lo mencionas, es que no es a partir de una política de Estado, que es una política reaccionaria, una política de un partido y una política que solo es respuesta a cuestiones inmediatas. Así es. Y es lamentable, ¿por qué? Porque si entonces tenemos cambios de, digamos, de partido gobernante, entonces, ¿qué va a pasar con ese tema? Y es triste que justamente no se lleve una política de Estado, porque eso nos da la puerta a que cada 6 años, si se da digamos, alternancia de partido, pues no se da una continuidad. Y al no tener una continuidad, pues claramente ese tema no va a ser atendido. La pregunta es, o sea, ¿cuándo? No es como que tengamos más tiempo, se nos genera más tiempo, al contrario. Cada vez más tenemos una crisis enfrente de nosotros y seguimos sin atenderla. Entonces, también nosotros como ciudadanos, ¿cómo hacemos que esa crisis llegue a los oídos, llegue al conocimiento de nuestros representantes y digan, ok, está bien que ustedes tengan su diferencia ideológica, pero este es un tema que no
compete a ideologías, compete a todos, porque simplemente somos seres humanos y el cambio climático nos afecta a todos. Exactamente, ese es el punto fundamental cuando hablamos de una transición. El hecho de que nos encontramos bajo un modelo, el reconocimiento de que nos encontramos bajo un modelo de consumo y producción y que es necesario un cambio. A este proceso in between, este proceso en medio se le llama transición. Es decir, no es lo mismo, y esto está reconocido a nivel internacional, una transición energética a una transición para una seguridad alimentaria, para recuperación post pandemia o cualquier otro tema que podamos generar. Existe una distinción en cada una de estas transiciones e igualmente a nivel temporal y a nivel geográfico. No es lo mismo una transición desde México a una transición energética en Alemania o en Costa Rica. Costa Rica tiene 6 millones de habitantes y México tiene 120 millones de habitantes y una tendencia a tener 150 millones de habitantes para el 2030. A medida que señalan reportes de Naciones Unidas, a mayor consumo energético mejora la calidad de vida de las personas. ¿Cómo podemos garantizar a las personas que accedan a una mejor calidad de vida, a su vez obteniendo un mayor consumo energético, pero que este a su vez vaya de la mano de los compromisos que México ha adquirido a través de distintos instrumentos internacionales, como lo es el Acuerdo de París? ¿Y dónde queda entonces esta visión? ¿Dónde queda esta transición de afrontarnos, uno, al reto de poder proveer energía, como lo planteaba esta reforma, perdón, y cómo hacerlo de una manera sostenible? Sí, efectivamente, la legislación a nivel internacional aquí en México, lamentablemente seguimos sin atenderla, sin leerla incluso. O sea, si muchas veces la legislación nacional queda en el olvido, la legislación internacional es todavía peor atendida. Y además de eso, lamentablemente tenemos que diferenciar entre los discursos políticos, entre los documentos jurídicos y entre las acciones. ¿Por qué? Porque efectivamente cualquier partido político, cualquier político puede empezar a hablar de un cambio climático, de que hay que atender este tema, etcétera, pero otra cosa son las acciones. Y donde ya se ve más aterrizado esta parte siempre va a ser en la parte presupuestal. ¿Cuánto dinero se le está destinando? O sea, ¿cuánto dinero realmente va a hacer un cambio? Y ahí es donde encontramos que es la parte donde no se atiende. Se puede manejar en el discurso, en las leyes, etcétera, pero ya cuando llega la hora de, digamos, destinarle recursos ya como tal materiales para efectivamente atender esos temas, nos encontramos en una situación todavía peor. Entonces, el panorama no pinta bien. Estoy muerto, perdón, pero justo en cuestiones energéticas y este mes celebramos justo, estamos a unos días del Acuerdo de París, de un aniversario más del Acuerdo de París, de celebrar el Día de la Tierra. Y la pregunta es, ¿dónde están también los jóvenes? ¿Dónde está esta participación? Si los jóvenes se tienen que involucrar o no se tienen que involucrar. Y es por eso que igualmente agradecemos tu presencia, tu perfil en este programa, para que nos puedas comentar cómo fue tu interés de involucrarte en política y sobre todo desde la nueva ola de las redes sociales. Mira, vamos a dividir justamente la pregunta en dos. Mi interés en la política nace desde niño. Desde que yo tenía 6, 7 años, yo veía las noticias con mis papás y a mí me llamaba mucho la atención. Me tocó el sexenio de Felipe Calderón y pues fue un sexenio muy violento. Y yo obviamente no comprendía los fenómenos políticos, sociales, económicos, mucho menos ya como tal del narcotráfico, pero yo quería saber por qué estaba pasando eso y por qué nadie lo atendía. Entonces ya conforme fue pasando el tiempo, me di cuenta que el camino era la política. La política es el camino para atender ese tipo de fenómenos y poder generar un cambio. Ahora, como por qué me interesó incidir en política a partir de las redes sociales, yo simplemente un día en pandemia, como tal, como cualquier joven, estaba en redes sociales viendo un video y de repente se me apareció un TikTok de política. Y fue interesante porque dije, de verdad, a la gente le interesa que alguien hable de política en redes sociales. Y era un video con miles de likes y muchos comentarios. Y me puse a leer los comentarios y debatían y se atacaban. Otros, unos de forma respetuosa, otros no tanto. Pero la cuestión de fondo es, a la gente sí le interesa hablar de política, pero nadie lo hacía. Y especialmente nadie lo hacía de forma, digamos, interesante. Porque si tú pones un discurso de 2 horas hablando de política, probablemente nadie lo vea. Pero en TikTok,
que es la red donde pues yo más he crecido, son videos cortos, donde tienes que captar la atención de la gente, hablando de temas interesantes, y a la vez hacerlo fácil, porque si tú lo vuelves muy complejo, pues no, tal vez pierdas atención, ¿no? Entonces de ahí nació, de ver que sí, efectivamente hay un interés de la sociedad en hablar de política. Y yo dije, bueno, a mí me encanta la política, puedo hacerlo, lo empecé a hacer y afortunadamente pues he tenido buenos resultados. Sin lugar a duda, un panorama abundante, un panorama enriquecedor en redes sociales para todos los jóvenes. Creo que no solamente es un fenómeno que se presenta en México y en Latinoamérica, sino que se replica a nivel internacional. Podemos ver a jóvenes participando y era algo que ya veíamos anterior a la pandemia con Greta Thunberg, con Malala Yousafzai, con jóvenes de América Latina y del mundo que están participando y están teniendo esta presencia en distintas plataformas, no únicamente TikTok, y en distintas temáticas. Creo que esto es un reflejo de lo, como tú mencionas, de la realidad, de lo que nos ha tocado vivir. ¿Algún consejo para los jóvenes que ven y que con tanta información no saben qué información es la buena, qué información tomar? Bueno, con respecto a este tema que tú dices, estamos en la época de la información, en donde la información abunda. Hay miles de millones de páginas de internet, de fuentes, de artículos, de libros, y efectivamente, ahí tienes un tema muy complejo, cómo discernir, cómo, digamos, discriminar cierta información que no es correcta, incluso que puede llegar a caer en fake news. Primero, atendamos siempre que podamos a las fuentes oficiales, ¿no? Al órgano que emite tal información o al órgano que efectivamente va a manejar cierto tema. Eso podría ser. La segunda, también siempre tratemos de contrastar, ¿no? Tratemos de analizar todos los puntos de vista, a favor, en contra. Eso también nos va a servir porque eso nos va a formar una opinión, un conocimiento también, y también aprender que nuestra opinión es válida y no todo el mundo va a concordar con ella, nunca, eso nunca va a pasar y mucho menos en política. Lo interesante y lo importante es formar una opinión, digamos, con fundamentos, no con mentiras. Y para eso, pues sí, es todo un proceso para, digamos, atender a la información correcta. Entonces, ese sería mi consejo. Hablando desde tu experiencia y como nos comentabas, el ser auténtico, creo que esto es evidente en redes sociales. Cuando una persona comparte un mensaje del cual es partidario, del cual verdaderamente lo lleva consigo, creo que esto es claro en cualquier plataforma. Y me gustaría que nos platicaras justo un poco de esta experiencia que tú tuviste. ¿Cómo fue y cómo influye en tu mensaje actual, en tu eh, manejar en las redes sociales, el crecer en un estado y en un contexto, como lo mencionabas, en el periodo de Felipe Calderón, cuando inicia la guerra contra el narcotráfico, cuando existía un narcotráfico escondido y que no estaba presente en las calles y en la violencia, pero que tuvo una incidencia de aproximadamente 8 a 10 millones de migrantes, de personas del centro-sur hacia el sureste, hacia Yucatán, hacia Quintana Roo. ¿Cómo fue ver este cambio para ti? Digo, lo podemos ver en las noticias, secuestros, violencia. ¿Cómo influyó todo esto en ti al crecer y actualmente? Influyó en un sentido en el cual yo dije, México está mal. México simplemente está mal. ¿Por qué? Porque el narcotráfico es a la vez un problema multifactorial, desde sus raíces, del por qué nace, por qué se da el narcotráfico, por qué la gente se involucra en tal. Y entonces cuando empiezas a comprender esas raíces que provocan este problema, dices, ah, bueno, es que falla esto, y falla esto, falla la educación, falla el acceso a oportunidades laborales. Hay veces en las cuales es lo único, en ciertas zonas, a lo único en lo que te puedes dedicar. Entonces, de esa forma influyó, de ver que además México es muchos Méxicos. ¿Por qué? Porque yo estaba aquí en Ciudad de México, yo nací aquí en Ciudad de México, aquí he vivido toda mi vida, y te das cuenta de que no es la misma realidad que uno vive aquí en el norte del país o en el sur del país. Entonces, ahí te vas dando cuenta de la diversidad de problemas económicos, sociales, políticos que hay en México, y a partir de eso influye en mí diciendo hay que atender a esas diversas realidades y no podemos pretender querer resolver los problemas de México a partir de una única visión, como por ejemplo lo sería la mía, ¿no? Una visión citadina. Entonces, eso es de esa forma influyó y siempre comunicar el mensaje de hay que atender los problemas con base en el contexto que se vive en esa zona. Que creo que esto igual es fundamental, ¿no? El tema que tacas, la complejidad y lo multifactorial.
Cuando hablamos de energía, porque comenzamos hablando de energía, de la reducción de la pobreza, de la brecha de desigualdad, hablamos, evidentemente llegamos a un punto donde hablamos de narcotráfico, donde hablamos de redes sociales, donde hablamos de la generación actual. Y esto es la complejidad que lo mencionamos hace un momento en radio. No es por complejidad, no hablamos de algo que no podamos entender o algo que sea inentendible. Por el contrario, es algo que a través de una manera de explicar, en estricto sentido, de una metodología, nos permite entender las cosas de una mejor manera. Entender que no solamente la reforma o las propuestas que se generen tienen que incluir a todas las personas. Y cuán importante es incluir a todas las personas cuando reconocemos que existen distintos contextos y latitudes en una misma región, como es el sur, como es el sureste de México, como es el centro y el norte de México, con un crecimiento impresionante, con empresas, con presencia de empresas nacionales e internacionales, con una inversión y un capital, una infraestructura y un desarrollo, que esto se menciona en el objetivo 11, en el objetivo 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y es a través de esta integralidad, de este reconocimiento de interdependencia de unos y otros factores, que entendemos que necesitamos poner el dedo en el renglón en todos los temas, que la juventud es más necesaria que nunca y que nos corresponde lidiar con esta herencia negativa de género, de desigualdad, de desempleo, de falta de oportunidades. Efectivamente, y en esta cuestión de la complejidad que mencionas, es justamente donde entramos todos los jóvenes. Hay tantos temas que atender, muchos, o básicamente todos tienen una importancia, y ahí es donde entramos. Uno como tal no se puede dedicar a tratar de resolver todos los problemas, pero afortunadamente somos muchos los jóvenes que queremos incidir en política, en un cambio, y en ese sentido es donde uno se tiene que juntar con otros jóvenes y atacar el problema que ellos consideren que pueden hacerlo, ¿no? Porque, repito, es un país tan complejo que no podemos pretender resolver todos los problemas uno mismo, uno solo. Entonces, es ahí donde está la importancia de que los jóvenes incidamos en política y que un grupo de jóvenes atienda el tema de la desigualdad y otros los de salud y otros los de tal, los de la educación, etcétera. Ahí radica todo y es el mensaje que yo pretendo comunicar. Involúcrense en política. No me importa cómo pienses, no me importa si no concuerdas al 100% conmigo. Atendamos los problemas desde tu perspectiva, pero atendámoslos, intentemos dar soluciones, y no vamos a concordar siempre, pero el objetivo siempre sí debe ser el mismo, resolverlos, mejorar la sociedad. Incluso se dice que el trabajo de un político es hacer feliz a la sociedad, entendiendo la felicidad como un estado de bienestar en el cual una persona tiene condiciones de salud, tiene educación, tiene acceso a oportunidades laborales. Eso es el objetivo que nunca debemos olvidar. Sin duda, y creo que esto va de la mano de un tema que hemos reiterado en múltiples ocasiones desde Diálogos por la Sostenibilidad, que es generar las conversaciones incómodas. De repente puede parecer muy fácil llegar a un tema, pero cuando lo abordamos desde la diversidad, cuando lo abordamos desde esta pluricultural y esta riqueza que tenemos en México con con visiones distintas, visiones encontradas, creo que es lo que verdaderamente enriquece la conversación, y es este enriquecimiento, esta pluralidad, lo que llega a incomodar a un poder práctico. Por eso hablamos de generar conversaciones incómodas, de incorporarnos a todas. El primer punto siempre es visibilizarnos, el saber que estamos aquí, el saber que siempre hemos estado aquí. Y el segundo punto es escucharnos, qué tiene que decir el otro. Yo creo que es evidente que nunca poseemos la razón, que la razón absoluta no existe, que un discurso nunca se cierra, y esto lo demostró la pandemia de COVID-19. El progreso no es para siempre, el progreso se pierde, y lo escuchamos en los diálogos de una manera muy sutil, haciendo una interpretación. Cuando se suben la bancada del Partido Verde, cuando se suben los que anteriormente votaron por una reforma con promesas válidas y dicen, nos arrepentimos, no es así, no se dio, se puede un cambio. Esto, situación y el marco jurídico no es una meta segura, es un punto ideal, pero esta infraestructura va de la mano y de la participación de todos. Así es, y efectivamente yo me quedo mucho con esta cuestión de las conversaciones incómodas. Son vitales y lamentablemente aquí en México las evitamos mucho.
Y si te fijas desde una situación tan familiar como en esta mesa no se habla de política, ¿no? Porque ya sabes que genera discusiones y seguramente muchos lo escuchamos de niños, ¿no? En esta mesa no se habla de política. Desde ahí nos estamos cerrando a conversaciones incómodas, ¿no? ¿Por qué no contrastar las opiniones del tío con la tía, etcétera? O sea, ¿por qué no dejar, y al contrario, por qué no empezar a generar una conversación, pues sí, incómoda, pero que nos nutra, que nos genere que escuchemos a la parte contraria? O sea, en México tenemos todavía que desarrollar mucho esa habilidad, porque lamentablemente nos estamos convirtiendo, y a nivel global, nos estamos convirtiendo en una sociedad intolerante, ¿no? Que ya no escucha al otro. Entonces, si afortunadamente llegamos a ese punto de lograr escuchar al otro, así no coincidamos con él, pues entonces va a ser una sociedad más plural, pero también más respetuosa. Y claramente lo vemos ya en la Cámara de Diputados, por ejemplo, ayer, pues que este diálogo todavía no se da. Si tú te fijas, hay una cerrazón impresionante en yo no te escucho y voy a votar así, no me importa qué me digas. No te voy a escuchar, yo voto así, punto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que no generan un diálogo, y si también te fijas, muchas intervenciones realmente no eran argumentos, no eran ideas, eran pues meros discursos, vaya, ideológicos, ¿no? Entonces, tenemos mucho que mejorar todavía. César, estamos a un año y medio del 2024, del término de un periodo histórico, de un periodo que por muchos años se peleó en México y que hasta este momento ha tenido logros considerables en todos los ámbitos, pero deja mucho. No solo en cuestiones políticas, sino después de una pandemia global de 2 años, después y a la par de un conflicto internacional que afecta a la cadena de suministro, con ello a las empresas, a los gobiernos, a los fondos de inversión y evidentemente la manera en que votan nuestros políticos. Ante este escenario del 2024 y con un periodo únicamente, es decir, un sexenio posterior a este 2024, que ya está sobre la mesa. No sé si está por encima o por debajo del cambio climático. Creo que esta es una pregunta que nos tenemos que hacer porque no se trata de una persona, son 150 millones de mexicanos, pero un periodo más, un sexenio más. ¿Tú crees que para este 2030 logremos las metas que nos hemos propuesto en cuestiones climáticas, en cuestiones energéticas? De forma muy sencilla y resumida, no. Yo creo que México está muy lejos todavía de lograr esos objetivos. De hecho, en México, tengo entendido, corrígeme si tú sabes un poquito más de esto, pero tengo entendido que únicamente Oaxaca es de los pocos estados que está atendiendo a estos objetivos del desarrollo sostenible. Un estado de 32. Entonces, eso nos dice claramente que estos objetivos a nivel nacional no predominan, todavía no tienen la importancia que deberían de tener. Entonces, lamentablemente no, creo que estamos muy lejos de lograrlo y si en el corto plazo no vemos un cambio, yo creo que va a ser muy complicado, incluso imposible que lleguemos a esas metas que se proponen. Fuera de los objetivos, para ti, ¿cuál es el reto más grande para México a corto y mediano plazo? Uf, en este tema justamente de energía, okay, desarrollo. Pues mira, en el corto plazo, empezar a generar una conciencia, ¿no? Una conciencia también de nuestros usos comunes, ¿no? Como ciudadanos, empezar a generar una conciencia del impacto climático que tienen nuestras acciones. A mediano plazo también sería una cuestión de que es una realidad que quienes más contaminan, pues realmente son las empresas más grandes, ¿no? Entonces, también atender ese tema, porque sí, efectivamente, uno como ciudadano puede tomar el papel y la responsabilidad, pues vaya de reciclar, de reutilizar, de ser más, digamos, menos consumista, ¿no? Pero también hay que atender a la realidad de que las empresas son quienes más contaminan. Entonces, el gobierno debe de atender ahí esa situación y entablar pláticas, acuerdos, para que estas empresas realmente tomen un camino de reducir lo contaminantes que son, ¿no? Y no me refiero a correrlos y sacarlos del país, ¿no? Me refiero a simplemente poner en la mesa la importancia que tiene este tema y llegar a acuerdos que logren una mejor, un bienestar. ¿Y estamos a tiempo o qué nos falta? ¿Qué nos falta aparte de este diálogo, de esta
sensibilización, estabilización, educación, en todos los sentidos, ¿se entendió? ¿Qué más nos falta como ciudadanos, como México, a partir de un ejercicio democrático, nivel constitucional, como lo fue la revocación de mandato? ¿Qué más nos falta? ¿Qué le falta a la democracia en México? ¿Qué le falta a la democracia en México? A los ciudadanos, le falta a los ciudadanos mismos, que nos involucremos en ejercicios, que entendamos que nuestra voz, nuestro voto, nuestro sentir es importante, que nos asignemos un valor, que entendamos que lo que decimos, pensamos y hacemos tiene un impacto. Y una vez que se logre generar esa asignación de valor propio, entonces vamos a poder entender que sí podemos incidir en democracia, pero también es importante que de esta forma los políticos van a entender que los ciudadanos ya son ciudadanos que quieren proponer, incidir y participar. Y entonces ya no va a poder darse un escenario en el cual no te escuchen y te ignoren. Entonces eso le hace falta a la sociedad, una mayor activación de la ciudadanía que debemos de seguir trabajando para lograrlo a través de comunicación, de acuerdos, de diálogos. Eso siento que es lo que nos hace falta. César, hablemos del oro blanco de México, hablemos de la reforma minera y del litio. ¿México puede ser una potencia mundial? Si hacemos las cosas bien, si el Estado hace las cosas bien, administra bien, en términos de litio, sí puede llegar a ser una potencia. ¿Crees que en este sexenio veamos esta gran reforma y esta gran activación de la industria mexicana? Pues mira, justamente hoy se aprobó ya la reforma de la ley minera y con eso la extracción, la explotación y el aprovechamiento del litio corresponde únicamente al Estado mexicano. Entonces ya ese es un primer paso, pero sigue el segundo paso y que es muy importante, es generar la tecnología e infraestructura necesaria para que México, el Estado, pueda aprovechar este recurso que es un recurso tan valioso, lo pueda aprovechar de la forma correcta, porque está bien que sea nuestro, que lo tengamos, que reservemos la explotación solo para nosotros, pero hace falta que lo hagamos con inteligencia y de forma que realmente nos beneficie, porque tenemos algunos ejemplos de empresas estatales que no están en las mejores condiciones económicas. Entonces, ahí va a estar el reto. Entonces, yo creo que este sexenio va a ser el inicio pero no creo que en este sexenio veamos, digamos, la cúspide, el punto más alto. Yo creo que solo es el primer paso, que es fundamental, pero tenemos que esperar, yo creo que todavía un poquito más, porque desarrollar una industria así toma su tiempo. Sin lugar a duda, y justo se daba a partir de un ejercicio democrático, de una participación ciudadana, donde los jóvenes tienen un papel fundamental para el desarrollo y la apropiación de las nuevas políticas, de un ejercicio de exigir el cumplimiento de los derechos humanos y que sin duda será el tema en los próximos años. César, para ir cerrando este espacio, pasamos a esta parte de preguntas rápidas para conocerte un poco más, claro, para conocer quién es César. César, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Ser invisible. Leí El hombre invisible. Realmente te enseña que no seas invisible, pero siento que sería una sensación bastante interesante. Si pudieras cambiar algo en nuestra sociedad actual en México, ¿qué sería y por qué? La educación. Yo siempre he considerado que la educación es la parte toral y vital de una sociedad. César, ¿cuál es tu hobby favorito? Nadar y ir al gimnasio. ¿Tu alimento favorito? La pizza, específicamente del Costco. Un anuncio para Costco. No pagado. ¿El nombre de algún libro que le puedes recomendar a nuestra audiencia? Los Miserables, de Víctor Hugo. Es un libro que les va a generar siempre una compasión por la sociedad y les va a generar una conciencia de siempre velar por la sociedad. Por último, ¿qué canción actualmente te pone en un buen mood? Digamos un poquito de reggaetón. No sé, hay muchas. Tal vez de Jay Cortés. No sé, no me sé los nombres, soy muy malo con las canciones. Pues muchísimas gracias, César. Sin duda es un tema que nos deja muchísimo de qué hablar. De verdad agradecemos tu presencia, este espacio es tuyo. Sin duda la invitación estará siempre abierta, extendida para que podamos
discutir y abonar, involucrar a más jóvenes, generar diálogos no solamente virtuales, presenciales, foros, conferencias, y desde Primer Plano, Diálogo Juvenil, desde Diálogos por la Sostenibilidad, agradecemos muchísimo tu participación, agradecemos nuevamente a nuestros patrocinadores y de verdad un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación, por este espacio y por permitir que los jóvenes se sigan expresando de forma que podamos incidir todavía más. Es un gustazo. Muchísimas gracias. Esto fue Primer Plano, Diálogo Juvenil, Diálogos por la Sostenibilidad.